la oscuridad que habita en los escombros, la felicidad va en contra del odio y el miedo se va firmando una tregua para que no haya jamás guerras en la tierra. Ley, 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 ley. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí un domingo más en Ítaca para tratar una de las charlas de Polítaca que va a ir sobre el 20 de las elecciones, la situación posterior a las elecciones que hemos tenido el 20 de diciembre. Me llamo Ruth García Cosillo, soy estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Murcia, y tenemos hoy aquí a Héctor Romero Ramos, licenciado y doctorado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Sociología en la Universidad de Murcia, coordinador del máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, y escribió Sociología del Conocimiento y Capital Social en España, y miembro fundador del grupo de redacción de Sociología Histórica. Muchas gracias, Ruth. Y muchas gracias a todos vosotros por haberme invitado y por estar hoy aquí. Estoy muy agradecido de la invitación y de vuestra presencia. Me sorprende, estoy agradecido en parte, sorprendido por otra parte, porque estoy cansado de mí y de escuchar más o menos las mismas cosas de las que hemos estado hablando desde hace un año o más, en el caso de algunos, muchos años ya casi todas las semanas, ¿no? Así que en parte agradecido, en parte sorprendido, especialmente agradecido a la Ruth por su presentación muy amable, una estudiante estupenda como todos vosotros. Bueno, cuando estas últimas semanas, estos días pasados, la gente que se había enterado por la publicidad que habéis hecho, por los carteles, de esta charla, que más que voy a dar de esa charla que vamos a tener ahora a continuación, me decían, bueno, a ver si nos aclaras, ¿no? Y creo que todos de alguna manera estáis esperando que diga quién va a gobernar, quién va a ser el presidente, qué pactos se van a hacer y durante cuánto tiempo va a durar el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, no lo sé, no sé nada de esto, creo que no lo sabe aún hoy nadie, ni siquiera los más directamente interesados, ¿no? Por tanto, como sabéis por mí, o espero que sepáis por mí, la mayoría de vosotros, no hay nada peor en la vida política, en la vida social, que la creación de expectativas. De manera que ya las frustro de entrada y así no solivianto al personal. Creo que no lo sabe nadie, ¿no? No hay... o para saber un poco de estas cosas hay que tener información que yo tampoco tengo, ¿no? Más o menos tengo la misma información que tenéis vosotros, que es lo que leemos en los periódicos, lo que vemos en televisión, lo que comentas con los compañeros de profesión, con los compañeros de la universidad, ¿no? Pero incluso más allá, porque bueno, vengo estos días esta semana estoy en Madrid con el máster, gestionando un poco el máster del que hablaba Ruth en Derechos Humanos, y sí tengo la ocasión de hablar con algunos compañeros, con algunos profesores que tienen algo más de información de la que tengo yo, de la que tenemos nosotros como ciudadanos rasos, por decirlo de alguna manera, y sin embargo tampoco saben nada, o lo que es peor, parece que sí saben, te hacen pronósticos y al día siguiente dices, bueno, no sabía nada, no se lo he inventado, ¿de acuerdo? Estamos en un momento de puras especulaciones y aquí me imagino que nos toca de nuevo especular. Para evitar que sea todo especulación, voy a intentar que la pequeña charla introductoria antes de nuestra discusión sea sobre aquello que no es completamente especulativo, ¿no? Y es más que qué va a pasar o cuál es el panorama de pactos, de gobierno, de posibilidades después de las elecciones del pasado 20 de diciembre, es cómo hemos llegado a esta situación de confusión, cómo hemos llegado a esta situación hasta cierto punto inédito. A partir de ahí, si queréis, vemos cuánto de nuevo hay en el nuevo escenario político, en la nueva política y en la nueva realidad política en el nuevo Parlamento. Porque hay muchas cosas que efectivamente son novedosas, pero hay otras que parece que no tanto. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bien, confluyen muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones. Una de ellas, y a mi juicio,
la principal, o la que de alguna manera ha hecho de elemento catalizador y aglutinante de todas las demás, es la crisis económica. Y no solo la crisis económica en España, sino la crisis económica, la crisis financiera global, que no ha pasado, que no ha terminado. Y lo que hay detrás de esta crisis y de la gestión de esta crisis. Es una crisis muy dura, muy dura. Es de las crisis económicas más duras de la historia contemporánea. Probablemente la más dura desde la crisis de los años 30. Esto desde un punto de vista técnico. Evidentemente, las comparaciones históricas siempre son muy delicadas. Las realidades sociales en los países más desarrollados, en los países occidentales, en Europa o en Estados Unidos, la realidad social, política y económica de los años 30 a la que hay hoy es distinta, por lo cual el impacto es distinto. Cualquiera podría pensar que es una comparación impertinente, conociendo por la literatura, por la documentación, por la historia, los niveles de pobreza y de desesperación a los que se llegó durante los años 30, pero digamos, desde un punto de vista técnico, comparando en el sentido de recesión, de desigualdad, de desempleo, de impacto de la crisis, es la más fuerte desde aquella. Es además una crisis que tiene muchos elementos nuevos y que todavía no hemos terminado, no hemos empezado a comprender. No comprendemos esta crisis, entre otras cosas porque lo que ha supuesto es desactualizar los manuales de economía de un día para otro. Es decir, si cualquiera de vosotros hubiera estudiado economía o incluso una asignatura de economía en una facultad de sociología o de derecho en 2007, bueno, pues en 2008 habría cogido el manual con el que habría estudiado Introducción a la economía, economía política, lo habría tenido que tirar. No explica nada. La realidad de esta crisis ha negado el paradigma. Ha echado por tierra el paradigma económico desde el cual pensábamos, desde el cual se enseñaba en las facultades, desde el cual nos guiábamos para interpretar la situación económica que estábamos viviendo. Para empezar, es la primera crisis primera crisis de los últimos decenios, cuyo epicentro, de algún modo, está no en la periferia, no en una economía periférica, no es la de los tigres asiáticos, no es la del 82 en Latinoamérica, no es ninguna de las crisis que normalmente han tenido su epicentro y luego han llegado, la onda expansiva ha llegado a los países desarrollados. El epicentro está en Estados Unidos. Ha estado además directamente relacionada con lo que hablaba antes, es decir, con las factorías de producción de conocimiento económico. La crisis ha negado las interpretaciones y los discursos de las factorías principales Wall Street de producción de conocimiento económico. Entonces el desconcierto es tremendo. Luego es una crisis de mucho impacto. Instituciones fundamentales a nivel global se han visto muy dañadas, muy rápido y muy profundamente dañadas, a un nivel inédito también entre las crisis de los últimos decenios, de los últimos 50 o 60 años, crisis internacionales, crisis financieras de la economía mundial. ¿De acuerdo? Ha habido niveles de desempleo, en términos absolutos, de los mayores de cualquier otra crisis. Estados Unidos ha llegado a un nivel que, aquí desde España nos hace gracia, pero que para Estados Unidos es dramático, llegó a unos niveles de desempleo del 10%. 10% nosotros aplaudiríamos con las orejas. Pero Estados Unidos, acostumbrado a una situación, desde un punto de vista técnico, de pleno empleo casi permanente, donde estar por encima de un 6% es todo el mundo se echa a temblar, empiezan a tirar como era la metáfora esta de echar dinero desde los helicópteros, empiezan a echar dólares desde los helicópteros, hasta que bajan del 6%. Y no están tranquilos en intervenir, a que el Estado intervenga en economía directamente hasta que el nivel de desempleo no baja del 6%. Esto nos puede también ayudar a hacernos a una idea de cuál es la situación particular de Europa y específicamente de España desde este punto de vista. Porque a veces hablamos del desempleo como el principal problema de España, pero no somos realmente conscientes del problema del desempleo que tenemos. Cuando comparamos la perspectiva de otros países de cómo afrontan
los porcentajes de desempleo siempre inferiores al nuestro, nos damos cuenta de que nos hemos realmente acostumbrado. Es decir, estos datos que al final redundan, como los accidentes de tráfico en Semana Santa, ¿no? Bueno, no sé cuántos muertos, parece que no son muertos, no son personas que han muerto, es decir, por 25% de desempleo, 50% de paro juvenil, y como es un traqueteo, es decir, como es una música que está permanentemente de fondo, nos hemos acostumbrado. Sin embargo, es algo durísimo, algo durísimo. Ha sido una crisis que ha tenido, como decía, un impacto muy profundo, no solo ha afectado a todas las instituciones fundamentales, sino a todos los países. Todos los países del área OCDE se han visto afectadas por esta crisis. Algunos dicen ya saben, Estados Unidos, por ejemplo. A otros nos está costando muchísimo más. Y otros, como nosotros, creemos estar saliendo de la crisis, pero no es cierto. No es cierto. Y conviene que lo tengamos presente también para analizar nuestra actual situación política, que no se explica sin la crisis, que no se explica sin estos niveles de desempleo, que no se explica sin estos niveles de frustración y de percepción de la ciudadanía y sobre todo de la gente joven de que el futuro, el proyecto de vida que tenían se tambalea, está preñado de incertidumbre. No estamos saliendo porque, aunque crecemos, previsiblemente el año que viene creceremos, es decir, crecerá la economía, es una situación artificial. Es una situación artificial. Respiramos porque nos han puesto una máscara de oxígeno. Tenemos respiración asistida. Si la máscara se nos retira, y en algún momento se nos retirará, la crisis golpeará nuevamente y golpeará con mucha dureza. Eso es algo que conviene que lo sepamos más allá de lo coyuntural, más allá de la especulación respecto de qué políticas va a poder hacer el eventual nuevo gobierno que salga de estas últimas elecciones. Tenemos que saber que estamos muy limitados por esa coyuntura económica que a medio plazo, si no a corto plazo, nos puede hacer mucho daño, ¿no? Esa respiración asistida consiste en el descenso del precio del petróleo. No parece que vaya a descender ad infinitum, es decir, habrá un momento en que deje de bajar. Lo mal que le va a algunos emergentes, sobre todo los países latinoamericanos, que curiosamente nos beneficia a la economía española, en parte por la bajada de precios de las materias primas. La compra de deuda por parte del Banco Central Europeo y el mantener los tipos de interés muy bajos, lo cual nos permite respirar respecto de los niveles de endeudamiento que tenemos, públicos y privados. El nivel de endeudamiento privado es muy alto, el nivel de endeudamiento público es altísimo, es ya prácticamente el 100% del Producto Interior Bruto. Cuando los tipos de interés dejen de estar artificialmente sostenidos a cero, prácticamente, lo pasaremos mal. Y luego por, de nuevo, esa cifra de paro a la que nos hemos acostumbrado, pero que es demoledora, y de paro juvenil que es demoledora, y que además no tiene solución a corto ni a medio plazo. No tiene solución. Siempre hemos tenido un problema que llamamos endémico de desempleo en España, pero ahora es mucho más grave y además no tenemos capacidad para remontar el vuelo a corto y medio plazo. No tenemos capacidad porque habría que cambiar demasiadas cosas. Tendrían que cambiar demasiadas cosas de las que no se cambian legalmente. No nos engañemos. El problema del paro en España no se trata de contrato único o de otro contrato. No se trata de un cambio legal, con independencia, evidentemente, de que la legislación y el marco que regula las relaciones laborales es muy importante y es un aspecto por el que hay políticamente que combatir, y que discutir, y que criticar, y que salir a la calle, y que estar dispuestos a defender de los derechos de los trabajadores y un marco de regulación de las relaciones laborales específico en función de lo que persigamos, pero que con legislación, con una u otra, no se soluciona el problema del paro al nivel a que nosotros lo tenemos. Es un problema en parte legal, en parte de que no hemos hecho una segunda modernización de la economía española que teníamos que haber hecho cuando el viento lo teníamos un poquito más a favor y hemos sido excesivamente cómodos,
es un problema de cultura empresarial, es un problema incluso de cultura no solo empresarial, sino cívica, de cómo estamos acostumbrados a trabajar, de qué manera, cómo concebimos el trabajo, cómo concibe el trabajo la élite económica, cómo concibe el trabajo la élite empresarial. Tenemos problemas muy graves, puramente, casi o propiamente culturales, fundamentalmente culturales, para solucionar el problema del desempleo, más allá de los legales, ¿no? Bien, esta crisis, cuando quitamos el paréntesis, cuando quitamos la bruma que no nos deja verla en toda su complejidad y en toda su profundidad, es lo que nos ha llevado en buena medida a la situación política actual, que es una crisis también política muy profunda, la más profunda quizá desde la transición. Solo hemos vivido, a mi juicio, una crisis no comparable, pero similar en muchos aspectos, en el año 93, en el intervalo del año 93-96, cuando acabó el periodo de gobierno, los 14 años de gobierno socialista de Felipe González, y dio pie a una alternativa política de derecha, centro-derecha, del partido popular, donde confluían elementos de estas características, un cierto desencanto, deslegitimación democrática, crisis de confianza muy profunda de la ciudadanía respecto de la clase política, unos niveles de corrupción muy altos, crisis económica y niveles de desempleo igualmente altos, es decir, confluyen una serie de factores similares en parte a los que ahora explican la situación política que padecemos. Pero no es comparable ni por la magnitud de la crisis, ni por el revolcón que ha dado la situación política, ni porque realmente trajera consigo unos niveles de deslegitimación democrática tan grandes como los que vivimos ahora, ¿no? Deslegitimación, falta de legitimidad, casi desde cualquier punto de vista del que lo queramos valorar, ¿no? Deslegitimidad como consecuencia de ineficacia, como hemos visto, como Caramayo, voy a hablar un poco en términos familiares, en el sentido de que son los que hemos utilizado tantas veces en clase, ¿no? ¿Cómo se legitima nuestro régimen político? Pues en parte, como cualquier otro, se legitima por la eficacia, ¿no? Y hemos tenido un problema de eficacia, es decir, tenemos la sensación, más o menos, en parte con criterios objetivos, en parte simplemente criterios subjetivos, pero que no son menos importantes. No olvidéis nunca esto sobre lo que yo os insisto tantas veces, es decir, desde el punto de vista social es casi tan importante cómo vemos las cosas a cómo realmente o objetivamente son. La definición que hacemos, la percepción que tenemos de la realidad social tiene consecuencias tan reales o casi tan reales, o un impacto tan real o incluso a veces más real que la propia realidad, y la percepción que tenemos es de ineficacia, de que los sucesivos gobiernos no son suficientemente eficaces, y luego hay unos datos objetivos de ineficacia como consecuencia de la crisis, ¿no? Esto no se arregla, y no parece que podamos arreglarlo. Deslegitimidad o falta de legitimidad casi legal, que es casi lo más complicado, ¿no? Es decir, porque bueno, la crisis de eficacia, la falta de legitimidad por un problema de eficacia normalmente se soluciona, se tiene la percepción que se soluciona cambiando de gobierno, y ahora ni siquiera tenemos esto porque pensamos que incluso normativamente, jurídicamente, legalmente nuestra situación política no es justa, nuestro Estado no es justo, no es justo, es arbitrario, construye leyes injustas, se organiza con leyes que son antiguas y además no son justas, no porque no sean antiguas, sino porque ya no se adecúan a una nueva realidad política, porque ya no se adecúan a los hechos, porque tenemos una ley electoral que parece que ya da unos resultados en los que no nos sentimos representados, sentimos que no da lugar a una realidad parlamentaria, a una realidad institucional legítima puramente, ¿no? Hay muchos ejemplos.
esto, la ley electoral o la famosa ley hipotecaria o tantas otras que de repente se nos han manifestado un marco legal que no producía, que no se adecuaba a los hechos de la realidad, de la nueva realidad que alumbraba la crisis económica y la crisis social. Hemos puesto en cuestión la independencia del Poder Judicial, por muchos motivos, por cómo se ha juzgado los casos de corrupción, cómo se han tapado otros, cómo han afectado a instituciones fundamentales del Estado, a la jefatura del Estado, a la Casa Real, y hemos terminado poniendo en cuestión cada institución del Estado y no sin razones, ¿no? De modo que es una crisis de legitimidad muy profunda, como crisis de eficacia, como crisis de legitimidad legal o electoral o procedimental. Y también, un tercer elemento, por eso que llamamos ejemplaridad. La corrupción ya veníamos lidiando con ella desde hace muchísimos años, pero ahora, como consecuencia de la crisis económica, como consecuencia de esa crisis de eficacia, como consecuencia de esa crisis legal, de legitimidad legal o racional, vemos que ese tercer elemento, la ejemplaridad, el comportamiento más o menos virtuoso o ético o moral de las élites políticas, de las élites económicas, de la clase dirigente, ha naufragado también. Cierto es que debemos hacer autocrítica. Esto que ahora está tan de moda de la ejemplaridad nos ha importado poco hasta que estalló la crisis. Por eso digo que es el elemento aglutinado, ¿no? Todos no hemos sido lo suficientemente críticos, no hemos exigido rendición de cuentas, no hemos castigado, hablo en términos generales de la sociedad española, no hemos castigado la corrupción que ya estaba muy presente, muy visible, era muy evidente, hasta que no ha tenido un impacto directo en nuestras condiciones cotidianas de vida, ¿no? E incluso utilizando la terminología weberiana, tenemos un problema de legitimidad democrática. Parece que la tradicional también se tambalea, ¿no? Hemos cuestionado incluso aquellos elementos que tradicionalmente podríamos considerar como legítimos, la Constitución del 78, el sistema político en el que nos movemos desde la transición misma se ha cuestionado. Todo el relato de éxito que teníamos como país se ha venido abajo de repente. Ha estado fundamentado en dos aspectos: en la transición modélica, la transición exitosa, los 30 y tantos años de paz, prosperidad, convivencia democrática, que ciertamente son muy encomiables en muchos aspectos y un logro de todos los españoles que en muchos aspectos no se puede cuestionar, y sin embargo nos lo estamos cuestionando y muy seriamente. Y el otro es nuestro vínculo con Europa. Ese era el otro relato de éxito que teníamos como país. Todos éramos profundamente europeístas, todos nos sentíamos muy orgullosos de haber entrado en Europa, de ser europeos, de formar parte de la Unión, de tener el euro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues los dos relatos de éxito, la transición modélica y la entrada en Europa, se han venido abajo de repente. Hemos cuestionado también si esto del euro no iba a ser al final un poco timo, si esto de la Unión Europea no era una manera de dominación de los países del norte respecto a los países mediterráneos, que pasaron de hablar del milagro español a hablar de los PICs de una semana para la otra, y a mirarnos con condescendencia y además a tratarnos mal e injustamente. Otra consecuencia directa de la crisis que ha afectado al relato de éxito, la visión de éxito que teníamos como país, ¿no? Es la gestión de la eurozona de la crisis de la deuda, cuando nos cogió y nos empezó a aplicar los mismos tratamientos y las mismas medicinas que a Grecia, cuando nuestra situación no era la de Grecia. Si ya eran cuestionables y son cuestionables para Grecia, en el caso de España lo eran muchísimo más, porque cuando estalla la crisis económica en Estados Unidos se impacta directamente sobre la eurozona en muy poco tiempo. La crisis se expandió muy rápidamente. Nuestra situación desde el punto de vista del déficit público no era ni muchísimo menos la de Grecia, ¿no? Un profesor amigo compara estas cosas con el dispensario de medicina de cuando quienes hacían la milpa, ¿no?
tú ibas con una que te dolía la espalda e ibas al médico del ejército y te decía tómate 2 de estas cada 4 horas. Y luego iba otro con unas anginas y le decía tómate 2 de estas cada 8 horas y era la misma pastilla, ¿no? Era algo por lo visto muy habitual, o por lo menos la percepción que se tenía de cómo se trataban las cuestiones, las dolencias médicas en el servicio militar. Bueno, algo así nos ha pasado, o percibimos que nos ha pasado en la gestión de la crisis de la eurozona desde Alemania, ¿no? Que han pretendido aplicar el mismo tratamiento a problemas distintos. Nuestro problema no era el de Grecia y la crisis se ha agravado como consecuencia de unas políticas equivocadas. Unas políticas equivocadas. Vamos ahora a cuestiones específicamente nuestras. Hay una cuestión generacional sin la cual tampoco explicamos lo que está pasando. Y hay un hecho que puede parecer puramente simbólico, pero que a lo mejor no lo es tanto. En estas elecciones pasadas, no, en las anteriores, fue la primera vez en la historia de la democracia desde la transición, que los 2 candidatos a presidente del gobierno no eran de una generación anterior a la del presidente saliente. Siempre el presidente del gobierno ha sido más joven, el presidente del gobierno entrante ha sido más joven que el presidente del gobierno saliente. Me podéis decir, da igual, un presidente del gobierno no es malo por ser viejo, y tenéis razón, no es malo por ser mayor. No es malo porque tenga mucha experiencia, no es malo porque lleve todos los años en política desde la transición, como más o menos venía pasando desde principios de los años 80, ¿no? Como era el caso de Rajoy y de Rubalcaba. En sí mismo, en abstracto, efectivamente no es malo. Pueden ser excelentes presidentes del gobierno, gobernar muy bien, y aplicar esa experiencia reposada en la sabiduría al ejercicio del gobierno. Pero en todo caso, aunque efectivamente no es necesariamente algo malo, lo hemos interpretado socialmente, sobre todo la gente joven, como algo malo. Probablemente, fijaos, y esto evidentemente implica un cierto grado de especulación, ¿no? Es algo que digo en términos hipotéticos, pero probablemente el 11M en parte es consecuencia de ese hecho, o de lo que se desprendía de ese hecho. Que la gente joven sintió que no se sentía representada por una élite política con la que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Además estamos ante unas generaciones, vosotros, que están mucho más politizadas, por ejemplo, que la mía. Pero es que hay en torno a la mía. Y que no se sienten representadas y que además no comprenden el funcionamiento, que lo comprenden desde un punto de vista abstracto, desde un punto de vista técnico, lo comprendéis desde un punto de vista de manual, pero no arrastráis, no lleváis la mochila de la experiencia histórica inmediata de esos 35 o 40 años de democracia desde la muerte de Franco, ¿no? Vosotros, porque estáis especialmente bien informados, sois estudiantes de ciencias políticas, etcétera, etcétera, pero si salís, si intentáis pensar, poneros en el lugar de una persona de vuestra edad, un ciudadano medio de vuestra edad, que no está tan informado o formado particularmente en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, la sociología, la economía o el derecho, veréis que no hay un conocimiento, es decir, que no se arrastra, para bien o para mal, no se arrastra esa experiencia. No piensan políticamente la realidad de hoy, la realidad que ha dado lugar esta crisis económica, esta crisis política, a partir de la experiencia de elecciones anteriores, de haber votado antes, de haber experimentado en su vida, a lo largo de su biografía, encuentros, desencuentros, ilusiones y desilusiones, de haber votado anteriormente, haber experimentado, pensado cómo le ha ido en la vida con los anteriores gobiernos, ¿no? Y son fracturas en la manera de pensar la realidad muy profundas y que tienen muchas más consecuencias a veces de las que nos pensamos, ¿no? La gente joven está votando, estáis votando, y votan por opciones políticas nuevas. Se ha abierto un espacio para opciones políticas nuevas. Y ya estamos llegando a estas elecciones, ¿no? Para comprender estas elecciones también hay que comprender en parte el 11M como expresión
cívica, como expresión ciudadana de esa falta de legitimidad y de esa brecha generacional. Se ha dicho muchas veces que el 11M fue un movimiento muy transversal, donde había de todo, donde había de todas las ideologías, donde había de todas las edades, y sí, pero bueno, no es así, no es tan así, no es del todo, era fundamentalmente un movimiento como suele ser, movimientos sociales joven, fundamentalmente de izquierdas, y que respondía a un hastío muy especial. Fue un movimiento social profundamente antiinstitucional, que también nos ayuda a pensar esas distintas maneras de reaccionar ante la desafección política que generacionalmente podemos ver. Mi generación, menos politizada que la vuestra, buscaba refugio en instituciones paralelas a las instituciones públicas habituales o a instituciones políticas habituales. Mi generación es la de las ONGs. El 11M abominaba de las ONGs. Cuando se pasaban los del movimiento contra la intolerancia por la Puerta del Sol, los echaban poco menos que a borrazos. Era un movimiento profundamente antiinstitucional, profundamente contrariado respecto de todas las opciones políticas. Hasta Izquierda Unida, que tradicionalmente aglutinaba a los movimientos sociales o conseguía arrastrar a alguna de los movimientos sociales, u otros partidos de la órbita y movimientos de la órbita de Izquierda Unida, no podían, no formaban parte. Y se insistía mucho, el 11M insistió mucho en todas las plazas, en todos los municipios, en todas las grandes ciudades, en que no querían partidos políticos ahí. Sin embargo, evidentemente, han surgido una formación política nueva, quizá dos, porque de los Ciudadanos no es una consecuencia directa de las reivindicaciones del 11M, o se puede deducir directamente del 11M, pero sí que se explica por esa cuestión generacional y por esa cuestión de crisis de legitimidad y de sentirse representado por esas personas mayores que se presentaban a las elecciones y que llevaban toda la vida en política y que no tenían nada que decirnos cuando les escuchábamos o cuando les mirábamos a la cara en televisión, ¿no? Entonces, bueno, aparece efectivamente una nueva opción política que es Podemos, que de alguna manera recoge parte de lo que era el 11M, o en todo caso, ya que este es un argumento más polémico, o más discutible, desde luego interpreta bien cuál es la realidad política que iba a ser consecuencia del 11M, que expresaba de alguna manera el 11M. La historia a partir de aquí más o menos todos la conocemos. Se funda el partido político, tiene unos extraordinarios resultados en las elecciones europeas y luego van gestionando ese éxito en las sucesivas elecciones con distintas estrategias políticas, con distintos, en ocasiones muy variables, discursos políticos, con mucho pragmatismo, con mucha capacidad de adaptación a cada marco electoral y a cada coyuntura política concreta en un margen de tiempo muy pequeño, y hasta hoy, con 69 diputados entrando en el Parlamento con una fuerza en una situación que sí es efectivamente inédita, con la entrada de Podemos y la entrada de Ciudadanos, que, insisto, no se explican sin las consecuencias de la crisis y que no se explican sin esa brecha, sin esa cuestión puramente generacional y sin la crisis de legitimidad política, la crisis del relato de éxito que se ha manifestado en todos los ámbitos de nuestra situación política, de nuestra percepción de la realidad política y de la realidad social. Una crisis generacional en la que también tiene mucho que ver ese argumento tan extendido y que es tan difícil de calibrar objetivamente, de que sois la primera generación que va a vivir peor que la de sus padres, que va a tener más problemas que la de sus padres, la generación inmediatamente anterior. Insisto, será o no será verdad, o será en parte verdad, y en todo caso es muy difícil objetivamente de analizarlo, ¿no? de llegar a una conclusión respecto de este hecho. Pero la percepción que tenéis todos vosotros es esa. Y en la medida en que lo percibís así, las consecuencias sobre la realidad política y sobre la realidad social son inmediatas y contundentes. Bien, elecciones generales, que son el resultado de todo esto, ¿no?
resultado de todo esto de lo que venimos hasta ahora hablando, ¿no? La irrupción de los nuevos partidos, particularmente de Podemos, y vuelvo a hacer algún guiño, alguna referencia a las cosas que hablamos habitualmente en clase, a mí me ha gustado entenderlas como el retorno de la pasión democrática, eso que Tocqueville llamaba la pasión democrática. Para mí vivimos una situación, no solo en España, sino en Europa, de retorno de la pasión democrática, de la pasión política, en una lectura ambivalente. No penséis que, pues esto suena muy bien, ¿no? La pasión democrática, la gente que quiere redemocratizar el país, las instituciones, hacer democracia desde abajo. Efectivamente tiene elementos, y no solo elementos románticos o retóricos, muy atractivos, muy interesantes y valiosos. Pero la lectura es necesariamente ambivalente. La de Tocqueville era muy ambivalente, quizá la nuestra puede serlo no tanto, pero también pienso que debe serlo, porque además se manifiesta no solo en España, sino en Europa de distintas maneras, esa pasión democrática. Esa pasión democrática quiere decir que se ha quebrado la estructura social de la libertad. En Europa se está quebrando lo que podemos llamar la estructura social de la libertad. Ahora dejo a Tocqueville y nos vamos a Montesquieu. Aquel argumento tan polémico es sobre si todos los regímenes políticos valen para cualquier estructura, para cualquier realidad social, y concluir que no. ¿De acuerdo? La democracia parlamentaria europea de posguerra se sostiene sobre una estructura social muy determinada que se emerge y se consolida, se desarrolla y se consolida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los años de expansión industrial, en los años de expansión de los estados de bienestar, en los años de transformación económica y crecimiento de la posguerra, en un pacto social muy concreto que da lugar a una realidad, una estructura social con unas amplias y plurales clases medias que sostienen y sobre las que se cimenta la legitimidad de las democracias parlamentarias más o menos sociales del continente europeo. Bien, eso se está quebrando. Y no solo como consecuencia de la crisis, ya se estaba quebrando antes. Si esa estructura social se deteriora y se está deteriorando, el impacto político es el del crecimiento de las desigualdades, el de la fractura de las clases medias, no la desaparición, porque no han desaparecido, pero sí el deterioro de esa amplia y plural clase media que justifica y sostiene estructuralmente esta experiencia política históricamente concreta que son nuestras democracias. Y esta crisis, este socavamiento de las bases de la estructura social y por tanto, y esa repercusión política se está manifestando en toda Europa, no solo en el sur de Europa. Y en algunos sitios se están manifestando, como sabéis bien, con el auge de movimientos que los vamos a llamar por su nombre, los fascistas. El fascismo está creciendo en Europa como consecuencia de la disolución, la progresiva disolución, el deterioro de esa estructura social de la libertad, de esa estructura social, de esta específica experiencia democrática que vivimos desde los últimos 60 años en Europa, menos en España. De modo que la lectura es ambivalente. Y todo responde a ese mismo tocquevilliano movimiento de retorno de la pasión democrática. Recordad, aguantaremos cualquier cosa menos dejar de sentir que vivimos igual que nuestro vecino de al lado. Cuando empecemos a ver que esa igualdad, que no es igualdad material, porque ciertamente nuestras sociedades no son igualitarias, en el sentido de igualdad socialista no son igualitarias, pero en el momento en que empezamos a pensar, a ver, a palpar, a percibir que efectivamente nuestras condiciones de vida ya no son tan estandarizadas, ya no son tan homologables a nuestro vecino, que ya no vivimos tan igual, que esa realidad social se ha quebrado, que ese pacto social se ha quebrado, surge la pasión democrática y reaccionamos de un modo o de otro. Por fortuna en España estamos reaccionando de una manera distinta que en Francia, por poner un ejemplo, donde la reacción a una cuestión similar está teniendo un cariz político ciertamente distinto, pero los mimbres desde los que se construye son similares.
Yo recomiendo siempre, algunos de vosotros habéis recomendado las películas de Robert Guédiguian, estas que hacen siempre con los mismos actores en Marsella, que tratan de explicar. De hecho, él es sociólogo, ex del Partido Comunista y sociólogo, y refleja muy bien cuál es el contexto social y de transformación social que ha dado alas en una ciudad como Marsella al Frente Nacional, ¿no? Se está manifestando de maneras muy distintas en Europa el mismo proceso, ¿no? Es decir, el socavamiento, el deterioro de la estructura social sobre la que se sostenía y que legitima un tipo específico de régimen político. No perdáis este hecho de vista, ¿no? Y nosotros, es decir, España, ha reaccionado con el surgimiento de partidos políticos, acciones políticas nuevas, de movilizaciones nuevas, de la repolitización de la gente joven y, en fin, de muchas maneras que llevaría mucho tiempo analizar. Ahora bien, ahora ya entramos en terreno especulativo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con el Parlamento nuevo? Bueno, pues a lo mejor dura muy poco. Es bastante probable que dure muy poco, aunque el que pueda salir de unas eventuales segundas elecciones sea muy similar a este. Hay hechos nuevos, ¿no? Hay dos partidos nuevos, pero nuevos no solo porque se presenten por primera vez, sino porque son nuevos en cuanto a su fundación. Los Ciudadanos no tanto, pero sí en la medida en que se presenta a nivel nacional. Pero Podemos es completamente nuevo, es novísimo, y entran con una fuerza enorme, con muchos diputados en el Parlamento. Esto efectivamente es nuevo. Nos obliga, o les obliga, no nos obliga, se obliga a ellos, que para eso les hemos votado y para eso les pagamos, a que pacten de acuerdo con unos criterios que no son los habituales que permitían la gobernabilidad hasta hoy en España. Eso, de alguna manera, también es nuevo, ¿no? Estos días habréis visto, habréis escuchado que se plantean gobiernos de coalición con ministros de distintos partidos políticos. Esto es nuevo. Esto es algo que casi nunca se contemplaba, ¿no? O sea, cuando no había mayoría absoluta, se apoyaban en uno u otro partido, pero casi nunca ese partido pasaba a formar parte del gobierno. Y ahora es una opción que se plantea y es una opción plausible y, a mi juicio, y ahora entramos en el terreno de los juicios de valor, y a mi juicio, nada indeseable. Sin entrar a valorar si el gobierno es de un cariz u otro, si al final es Podemos gobernar con el PSOE, o si es este o es el de más allá. Es decir, creo que es una experiencia a lo que a lo mejor no nos vendría mal empezar a trabajar, a vislumbrar, a experimentar. En muchos países sucede, y en el mundo, y no es ingobernable, y no es nada de nada. Es decir, tienes que pactar un gobierno con distintas fuerzas políticas y pasan a formar parte del gobierno en esa negociación, pues uno u otro ministerio en función de la fuerza que tengas en una negociación política específica. No vamos a descubrir el Mediterráneo ahora, ¿no? Pero parece que lo afrontamos como si estuviéramos descubriendo el Mediterráneo. ¿Qué es lo que no es tan nuevo? Porque luego hay cosas que yo creo que forman parte del lenguaje ya casi tópico y que en clase también hemos comentado alguna vez y que deberíamos, si no negar, al menos problematizar, ¿no? Como esto del fin del bipartidismo o esto del turnismo que también dijo Pablo Iglesias después de las elecciones y demás, ¿no? El sistema político español bipartidista solo lo ha sido de algún modo y en muy poco tiempo. Y turnista no lo ha sido nunca o casi nunca. Empezaba a ser turnista y se nos ha ido abajo. Cuando empezábamos a poder hablar con la suficiente distancia histórica de algo así como turnismo, se ha venido abajo. En España fundamentalmente a gobernar el PSOE. Hacer cuentas, hacer su sumar. A gobernar el PSOE. No ha sido una cuestión de que se han ido alternando desde siempre, ¿no? Ha gobernado el PSOE 14 años y después otros 8 años. El Partido Popular ha gobernado 8 con Aznar y 4 con Mariano Rajoy. Que en España, desde que hay democracia, fundamentalmente ha gobernado el Partido Socialista, y el Partido Popular solo ha sido alternativa de gobierno de la segunda mitad de los años 90. Es decir, que tuvo que hacer su travesía por el desierto tuvimos que hacer nuestra travesía, en este caso no sé si por el desierto, pero nuestra travesía para llegar a un sistema
que en Europa era el habitual, un partido de centro-izquierda y un partido de centro-derecha mayoritarios que con distintos apoyos puntuales se iban de algún modo alternando en el poder en función de la situación económica y del desgaste del propio ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que el tan cacareo del partidismo fuera de la retórica política, que puede ser muy útil, desde un punto de vista analítico, habría que problematizarlo. Desde luego autonomismo en sentido estricto yo creo que en España no ha habido, ¿no? Tampoco es que se hayan sucedido las mayorías absolutas, es decir, tradicionalmente lo que tenía que decir, no es que vayamos a descubrir tampoco el pacto, ¿no? Esa es otra de las cosas sobre las que hablamos mucho, ¿no? Bueno, pues va es más plural. Estamos relativamente acostumbrados a matar gobiernos que se tienen que apoyar en otros partidos, generalmente en el Partido Nacionalista Vasco y en Convergencia y Unión, cuando no en los dos, en el caso de Zapatero, con un gobierno más a la izquierda, apoyándose en Izquierda Unida y en Izquierda Republicana de Cataluña, pero tampoco es nuevo que tengamos que pactar. Y ahora nos vemos en una situación donde lo nuevo deja de ser nuevo, y es que aparecen dos partidos nuevos de ámbito nacional, uno de izquierda y otro de derecha, de centro izquierda y centro derecha. Votamos y cuando todos hayamos pensado que la cosa sería o PSOE o Podemos o PP y Ciudadanos, resulta que volvemos a depender de Esquerra Republicana de Cataluña o de Convergencia de Unión o del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pero al final resulta que para esto, ¿no? Volvemos a la situación de siempre, ¿no? Y es porque a pesar del revolcón de la situación política, ¿no? De todas esas cosas que pensamos que han cambiado tan radicalmente, nos volvemos a encontrar con la cuestión territorial como una cuestión fundamental para la gobernabilidad del país, y a pesar también de que ese problema del que hablábamos antes, de falta de legitimidad o de socavamiento de la legitimidad de nuestra democracia, tal y como la veníamos viviendo como ciudadanos hasta hoy, ha afectado mucho a los partidos tradicionales. El Partido Socialista, que ciertamente está pasando su momento más difícil desde los años 70, el Partido Popular, que igualmente atraviesa una crisis muy profunda, y otros partidos que son más que partidos para nosotros, son instituciones, con Convergencia y Unión. Es muy difícil comprender el problema catalán sin los elementos que venimos manejando, es decir, la crisis económica, que ha golpeado también muy duramente en Cataluña, la cuestión generacional, que es fundamental para comprender el giro secesionista e independentista que ha habido en Cataluña, no se comprende sin una cuestión generacional similar a la que veníamos hablando antes, y la pérdida de confianza, de credibilidad y de legitimidad de un partido que era más que un partido, que era una institución, que era quien gobernaba siempre. De la misma manera que casi siempre ha gobernado el PSOE en España, siempre, con la excepción de aquel tripartito de Maragall y compañía, ha gobernado siempre en Cataluña. Y que, como digo, más que un partido, es una institución que posibilitaba el encaje de Cataluña en España en el marco legal de la Constitución de 1978. En cuanto a Convergencia, ha empezado a padecer las consecuencias de la crisis, la consecuencia del cambio generacional, la consecuencia de la crisis de legitimidad, la consecuencia de la crisis de credibilidad, y se ha empezado a venir abajo la situación con Cataluña y del encaje de Cataluña en España se ha saltado por los aires, ¿no? Y es un elemento que está determinando la agenda política y las posibilidades de formar gobiernos y las posibilidades de gobernabilidad de una manera inmediata, ¿no? De una manera inmediata. Probablemente si no fuera por el problema del independentismo en Cataluña, ya estaríamos viendo mucho más claramente que un gobierno. Estaríamos viendo mucho más claramente un gobierno, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos ahora es respecto al referéndum catalán. Para el gobierno son respecto a la cuestión catalana, que insisto, lo atraviesa todo. Podemos también discutir mucho sobre por qué la línea de fractura, el cleavage, la línea de fractura política, una de las líneas de fractura políticas tradicionales de España, que es la territorial, se ha manifestado de nuevo de una manera tan rotunda en estas elecciones, cuando parecía que podían perder peso en la medida en que aparecían dos partidos de ámbito nacional que podían funcionar
para articular la gobernabilidad, ¿no? Y no ha sido así. De hecho, mirad que en el caso de Podemos se manifiesta casi también de manera micro, ¿no? Es decir, Podemos está experimentando en sí mismo el problema territorial. Le cuesta gobernarse. La gobernabilidad interna de Podemos pasa por la gestión de su política de pactos para presentarse a las elecciones, que les ha permitido tener unos resultados electorales notables por encima de los que habría tenido de no haber hecho esos pactos, pero que ahora tiene que gestionar de acuerdo a formar o no formar gobierno, entrar o no entrar en un gobierno, tener un grupo parlamentario o varios, poner sobre la mesa de negociación unas, ¿cómo se dice? Diferentes las líneas rojas u otras. Está determinado. De repente lo territorial, como siempre, vuelve a tener una presencia tremenda a pesar de la crisis y a pesar de eso. El único caso aparte es el PNV, que ha padecido menos, ha causado menos estragos todo esto, por cuestiones que son interesantes de analizar, pero no me quiero extender mucho más, ¿no? Os puedo, entrando de nuevo en la cuestión más bien valorativa, podemos discutir si es bueno o malo, o hasta qué punto es bueno o malo esto de la línea de fractura territorial. A mí, personalmente, la verdad es que me ha sorprendido esta situación, ¿no? Creo que hay una sobrerepresentación de la cuestión territorial en nuestro sistema político. Y aquí ya las sensibilidades, las ideas, las ideologías de cada uno entran a discutir, pero evidentemente España es un país plurinacional, esto lo sabemos todos. El hecho de la plurinacionalidad repercute en la gobernabilidad y en la manera de estructurar y de organizar la convivencia y el sistema político, las instituciones políticas, pero de algún modo hay una sobrerepresentación de la cuestión territorial que siempre ha determinado las posibilidades de gobernabilidad del país y ahora se muestran de una manera quizá aún más contundente, en la medida en que no esperábamos tener que volver a depender de partidos nacionalistas para formar un gobierno, para alcanzar un pacto de investidura, ¿no? ¿Quién va a gobernar? Insisto, no lo sé. En parte depende de la cuestión catalana, en parte depende de circunstancias internas de los partidos, ¿no? Rajoy, ya que estamos todos con el tacticismo, Rajoy ha hecho un movimiento, a mi juicio, inteligente, presentarse a una investidura desde un punto de vista procedimental y desde un punto de vista estético, de decoro, en fin, como queráis llamarlo, ya que está todo patas arriba, en fin, casi que más da. Como le siente o no le siente a su majestad el rey lo que ha hecho Rajoy. Es inteligente en el sentido de que no tenía ninguna posibilidad, se iba a presentar a una investidura en la que no iba a salir presidente. De esta manera gana tiempo, que se presente Sánchez, y Sánchez se estampa, pues todavía le queda la posibilidad de hacerlo. Si hubiera ido ahora con un no garantizado, pues su carrera política había terminado. Sánchez está en una situación similar, cosa no similar, distinta, pero similar en el sentido en que de la investidura depende todo, ¿no? Sánchez sabe que o sale presidente del gobierno, o César o nada, o sale presidente del gobierno, o se acaba su carrera política. Claro que hay medio grupo parlamentario del Partido Socialista que sabe que si Sánchez sale presidente del gobierno, su carrera política tiene 2 días. Y parece que no quiere que sea presidente del gobierno y demás. Cuando entramos ya en las intrigas y en las especulaciones, en las que os decía que no tengo especial información y que además creo que nadie lo sabe. Los escenarios, pues yo creo que tampoco son tantos. Teniendo en cuenta que Rajoy parece que no va a ser presidente, Sánchez lo puede intentar, pero lo tiene muy difícil. Si Sánchez no consiguiera ser presidente del gobierno, bien, porque en su partido le siguen disparando desde todas las azoteas, de todas las sedes, para que no lo sea. Bien, porque Podemos haga todo lo posible porque tampoco salga presidente Sánchez, sin que se note, porque claro, nadie quiere ser responsable de las nuevas elecciones, esa es otra. Aquí hay 3 cuestiones que más o menos
no son relativamente objetivas. Una, hay un partido que no quiere que se repita las elecciones, que es Ciudadanos. Sí. El partido que se repita porque evidentemente sabe que le va a ir mal. Los demás pueden especular, incluso el PSOE y Podemos, que hay opiniones para todos los gustos. Predominan las que creen que Podemos se va a comer al Partido Socialista. Yo no lo creo, y ahora podemos, si queréis, discutir por qué. No lo creo. Pero en todo caso el PSOE hará sus cuentas, Podemos hará sus cuentas, pero desde luego los que no quieren que se repiten las elecciones son Ciudadanos. Porque han sacado resultados muy por debajo de las expectativas que tenían, porque han frustrado las expectativas propias ya de su electorado. De Ibera no aparece, me imagino que está desolado. Me imagino que tendrá que pactar, que tendrá además que pagar unas cuantas. No, entiendo que la mayor parte de los préstamos, me imagino que se llevan a fondo perdido, los que gastan mucho dinero, y probablemente casi nadie espere que se lo devuelva, pero si esperan que se lo devuelva, está en un problema también que, en fin, que no me gustaría verme a mí, ¿no? Y sobre todo la frustración de su electorado, que es enorme, ¿no? Porque además en muchas encuestas habían salido, y esto era algo que se venía, que se sabía de alguna manera, ¿no? Que estaban sobre representados en los sondeos y en las encuestas, estaban sobreestimados en los sondeos y en las encuestas, pero el golpe para Podemos y para la base electoral de Podemos, a pesar de los 40 diputados, ha sido fuerte, ¿no? Entonces ese es uno de los elementos. Ciudadanos no quiere que se repitan las elecciones porque previsiblemente les iría mal. El Partido Popular recuperaría voto que Podemos Ciudadanos se ha llevado. La otra cuestión, por una parte la de Ciudadanos, por otra es que nadie quiere aparecer ante la ciudadanía como responsable de que se repitan las elecciones. El movimiento de Podemos en parte creo que responde a eso, más allá de que sea una manera de deteriorar más la forma de camino al PSOE, más allá de que sea una propuesta honesta o relativamente honesta de formar gobierno, es decir, lo podemos leer como queramos y saber realmente lo que han hecho, si lo han hecho por un ejercicio de maquiavelismo político inteligentísimo, o por pura improvisación, o por pura ocurrencia, o con ganas de hacer daño, o con ganas de hacer el bien o de hacer el mal, que más allá de cómo lo interpretemos, lo que sí está claro es que Podemos es perfectamente consciente, como todos los demás, de que no quiere aparecer como responsable de que las elecciones se repiten. Porque en el fondo no queremos volver a votar. En parte porque sabemos que las cosas no van a variar sustancialmente, en parte porque estamos cansados, llevamos un 2015 de votar permanentemente y estamos cansados, y en parte porque, como os decía antes, mira, ya hemos votado, es decir, ya ha salido esto, os pagamos para que os acordéis y hagáis gobierno, no sé si me explico, es decir, ¿cómo es que es esto de que no es posible hacer gobierno? Sí es posible, pactáis y os arregláis como en todas partes, que para ustedes ahí, para eso me acordé, para eso pagamos, lo arregláis, gobernáis, y punto. Y luego, es decir, está la cuestión de Ciudadanos, la cuestión de que nadie quiere ser responsable de aparecer como responsable de que se repitan las elecciones, y por último, la cuestión específica de Sánchez, que necesita ser presidente porque si no lo matan, de lo de Soria, no es que se palpa, ¿no? Y que, en fin, esto ya lo podemos discutir también después, ¿no? Ante esa situación, pues Sánchez puede conseguir montar un gobierno abracadabrante, complejísimo, delicadísimo, pero que le garantizaría, la condición de expresidente, que no está mal, aunque la tenga después de 15 días, aunque solo sea presidente de 15 días, le garantiza un estatus de expresidente ya de por vida, que oye, cualquiera lo quisiera para sí, no descartéis que esté buscando eso. Conseguir no ser presidente, sino conseguir más allá ser expresidente. Y si Sánchez no sale, pues o nos vamos a elecciones o aparece o se vota a otra persona del Parlamento. Yo lo veo complicado, pero no imposible. Es lo que, si leéis El País, yo soy de los que siguen leyendo El País todos los días, si leéis El País y las últimas editoriales del País, bueno, la opción es esa de Santa María, no la nombran, pero está planeando, ¿no?, en la atmósfera, como decía Weber, como fantasma del pasado, se ha cambiado hasta de gafas para parecer más moderna, y hay ciertamente quien vería bien esa opción, eso vaya a ser, en fin, quien sea, alguien que no es ni Rajoy ni Sánchez, que salga investido, alguien independiente que esté en el Congreso de los Diputados y que pueda salir presidente.
Yo lo veo complicado porque, entre otras cosas, también no nos sentaría mal. Pero, llevamos todo el año votando, todo el año de campaña electoral, hemos terminado un poco cansados de escuchar tanta historia. Votamos y ahora resulta que va a ser presidente alguien que no hemos votado ninguno, pues bueno. Si ya había problemas de legitimidad, pues estos tampoco es que vaya a soplar el viento de las velas con este asunto. Pero en fin, es una posibilidad que en vez de elecciones salga alguien del Parlamento. El Partido Popular propondría, me imagino, a la vicepresidenta. El Partido Socialista, sinceramente, no lo sé porque es que están tan peleados que cualquier cosa puede pasar. Más os puedo decir. Comentadme vosotros y charlamos. Bueno, ahora se va a dar pie a una ronda de preguntas, de ideas, lo que queráis. Sí, los escenarios que has planteado de postelectorales para el acuerdo de gobierno, yo añadiría otro escenario más, que sería un acuerdo de PSOE más Ciudadanos en el que el PP se abstuviera. No creo que sea un escenario el más probable, pero es uno posible. En caso de que se rechace finalmente el acuerdo con Podemos, no consiga Rajoy salir adelante y antes de llegar a las elecciones el rey consigue llegar a ese consenso entre Ciudadanos, PSOE y Podemos y Partido Popular. Esto es lo que planteaba Arcadia Espada en El Mundo hace un par de días, ¿no? Con toda la bilis esta que suele echar en las columnas de la que se alimenta. Yo le respeto mucho, creo que es un gran periodista, un gran columnista, pero es verdad que parece que se alimenta de venenos, ¿no? Era lo que planteaba Arcadia Espada. A mí me parece altamente improbable, no imposible, porque tenemos las cosas cada día en lo que todo lo que os pueda decir hoy, yo, respecto de los pactos postelectorales al gobierno que vaya a salir, se puede ver negado dentro de una hora, no ya mañana, dentro de una hora, porque esto está un poco de locos. Aritméticamente es posible, yo lo considero improbable, porque es muy difícil para la clase del Partido Popular que Rajoy renuncie a la investidura para luego abstenerse en la investidura de Sánchez con el apoyo de Ciudadanos. En fin, no es imposible. El Partido Popular tendría como una especie de veto, es decir, allí solamente saldrían adelante las propuestas legislativas que el Partido Popular apoyara, permitiría hacer ese cordón sanitario que dicen contra el partido, contra Podemos. O sea, digamos que quizás no es algo descabellado. No solo lo he oído en ese artículo, sino también lo he oído en otros sectores también de izquierda. Claro, porque hay dos cuestiones también muy importantes. Una es la mayoría de bloqueo del PP en el Senado, que es lo que nos lleva a todos a pensar que esta legislatura es inmanejable, salga el gobierno que salga, no es un gobierno del Partido Popular. Es decir, y más aún si se plantea, como se sigue planteando, como una legislatura para plantear una reforma constitucional. Con el Partido Popular en la oposición y con mayoría de bloqueo en el Senado, no hay reforma constitucional que valga. Más allá de que no estoy seguro de que sea deseable entrar en un proceso de reforma constitucional con este Parlamento y con esta mayoría. ¿Cómo hacer un referéndum? ¿Referéndum? Para la reforma constitucional. Pero tendría que aprobarlo el Congreso. Y haga el Congreso, claro. Claro, y lo permita la mayoría del PP en el Senado. Para hacer una reforma constitucional. Improbable. Incluso para reformar el artículo de la Constitución, de la propia reforma constitucional, y facilitarlo, es improbable. Con el PP en la oposición y mayoría de bloqueo en el Senado, yo creo que es una legislatura difícilmente gobernable. Y luego la otra cuestión es cuánto aguante Sánchez, cuánto aguante el PSOE sin perder su última ratio de única alternativa de gobierno al partido, única alternativa de gobierno de la derecha. En el momento en el que el Partido Socialista dé el paso a cualquier forma de connivencia más o menos velada con Ciudadanos y el Partido Socialista, Podemos es la fuerza de izquierda de la oposición en España. El PSOE no se quiere desprender de eso, para ellos es fundamental. De hecho, ante una eventual repetición de las elecciones es lo único que tienen, ya que la diferencia de votos ha sido tan poca que la diferencia de escaños, que sí ha sido un poco mayor, les permita ir a campaña diciendo que la única alternativa posible
a un gobierno de derechas en España es sin pasando por el Partido Socialista. Si pierde esa última ratio, sabe que la caída va a ser imparable, ¿no? Respecto a eso, antes has comentado que en una segunda vuelta tú no eres partidario de la opción de que Podemos supere al PSOE. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No es que no sea partidario, es que lo dudo. Es decir, creo que predomina la opinión de que unas segundas elecciones favorecería a Podemos respecto del Partido Socialista, y lo dudo. Lo dudo primero por esta razón que os acabo de comentar, ¿no? Creo que la diferencia de escaños ha sido suficiente para que jueguen con esa carta, ¿no? de presentarse en la campaña electoral como el partido que efectivamente el único partido que efectivamente puede impedir el gobierno de derechas, sea cierto o no. Segundo, porque creo que Podemos tiene también sus límites para seguir subiendo electoralmente ahora, es decir, de manera inmediata, no digo en el futuro puede ser, pero le falta capacidad, creo que esto lo hemos comentado en clase, capacidad de movilización material de voto, algo que el Partido Popular y el Partido Socialista, partidos muy consolidados, partidos con mucha identificación de su electorado con las siglas y con mucha estructura territorial, sí tienen. Podemos, le falta estructura territorial, le falta capacidad de movilización material de voto. Capacidad de movilización material de voto es llamar para que votes. Es decir, irte a tu casa, ponerte en un autobús, llevarte y votas. Ir al centro de la tercera edad, coger a todos los estos, echarse un bingo y después darles el sobre con el y que voten. Pero capacidad material de voto, ¿no? Y ahí Podemos y Ciudadanos todavía tienen mucho recorrido para que efectivamente el electorado se consolide en cuanto a la identificación con el partido, que no sea una cosa de coyuntura, que no sea una cosa de arrebato, que no sea una cosa de estas circunstancias excepcionales que en tanto en cuanto excepcionales se han empeñado tanto y con razón para definir, y que ya no sea un partido de coyuntura que se presenta para ganar una coyuntura concreta, sino que efectivamente es un partido como los demás, que tiene un electorado más o menos afín, más o menos consolidado, etc. Y que tiene estructura territorial para comprender cuáles son los problemas específicos de cada lugar, para saber dónde se están jugando los votos, ¿no? Luego además tendría que volver a negociar la cuestión territorial, porque ahora claro, tiene muchos votos por el Pacto de Compromís, tiene muchos votos de Cataluña, tiene muchos votos del País Vasco y de Galicia, y habría que ver, con Compromís ya ha habido un desencuentro, con Cataluña habría que ver también qué pasa con Ada Colau y su gente. En fin, yo creo que tienen sus límites, podrían crecer y a lo mejor me equivoco, y en efecto Podemos se refuerza y el Partido Socialista y Sánchez, con un electorado hastiado de sus permanentes querellas y permanentes peleas internas, termina efectivamente, como digo, hastiado y no acude a las urnas. Es decir, que es muy difícil interpretar de qué manera lo que ha pasado en estas semanas postelectorales vaya a afectar a la movilización del voto en las siguientes. Pero de una manera abstracta, creo que la capacidad de seguir cogiendo votos de Podemos respecto incluso de Izquierda Unida, fijaos lo que os digo, pues Izquierda Unida, que también todo el mundo da por hecho que perdería muchos votos a favor de Podemos por la falta de representatividad y por la falta de valor del voto, creo que que es a día de hoy todavía limitado, ¿no? Pero bueno, me puedo equivocar. Bueno, sí. Sin embargo, creo que el hecho de que hablabas de la movilización y hablabas de una serie de factores que habían consolidado el voto tradicional, PP y PSOE, creo que, bueno, ese argumento vuelve a reafirmar el hecho de que no haya sido el tiempo el que haya conseguido el voto de Ciudadanos o de Podemos. Creo que eso favorece. O sea, no es el tiempo el que ha fundamentado el voto de los nuevos partidos, sino es la situación. Y como la situación sigue siendo la misma, indudablemente se sigue tirando hacia este lado, se sigue haciendo la regeneración política que supuestamente está existiendo,
que luego yo creo que podríamos poner en duda, pero sin embargo creo que esa misma situación como se sigue viviendo, la gente por inercia, la realidad te va llegando, entonces la gente indudablemente se está metiendo más. Yo creo que también por eso nuestra generación está entrando más, porque la realidad ya está ahí enfrente, entonces nos tenemos que enfrentar directamente más. Entonces cuanto más tiempo esté pasando en esa situación, en este panorama político, más no hace falta movilización, sino yo creo que simplemente el aspecto social de la vida cotidiana hace que se solidifique el argumento hacia estos nuevos partidos. Por eso el voto a favor sería... Sí, bueno, eso es otra manera de llegar al argumento que planteabas antes, ¿no? Sí, todos los cambios de los que venimos hablando son los que dan lugar a la emergencia y progresiva consolidación de estas opciones políticas nuevas, más jóvenes, y que se relacionan generacionalmente con vosotros de otra manera que resulta más atractiva, más confiable, etcétera, etcétera. Ahora, la definición de la situación política e incluso económica como excepcional, por más que objetivamente, como os decía antes, la crisis siga estando ahí y probablemente se vuelva a manifestar con mucha dureza, desde el punto de vista de la retórica política es algo que es muy difícil mantener. Es muy difícil que un partido como Podemos pueda seguir convenciendo a un sector amplio de la ciudadanía permanentemente de que se les debe votar como opción excepcional para hacer una política excepcional, no es situación excepcional. Lo excepcional es excepcional, no es permanentemente excepcional. Pero sí, el tiempo yo creo que, salvo que hagan muchas cosas mal y se vayan deteriorando por sí mismos o porque salgan muy mal parados de la querella política, por una cuestión puramente generacional, beneficia a Podemos y a Ciudadanos. En ese sentido creo que tienes razón, por más que evidentemente no tenga una bola de cristal y a lo mejor de la manera que han subido tan rápido resulta que vuelven a bajar. Yo personalmente lo dudo, pero como todo está tan así, que antes, es un poco cambiar de tema, pero al principio de la conversación has dicho que si alguien hubiese estudiado, bueno, aquí somos bastante jóvenes y no, pero los que hubiesen estudiado economía o algo así en 2007 tiraríamos los libros a la basura porque no valdría de nada. Me recuerda un poco a cómo, porque has dicho que es una crisis de la doctrina económica que está imperando ahora, que me recuerda un poco a cómo se empezaron a desgastar las políticas de Ricardo y de Adam Smith y luego de Keynes con la creación del liberalismo con la Thatcher. Y lo que veo ahora es un poco que esa tercera vía que se estaba creando, que se había creado, se está poniendo en duda. ¿La tercera vía te refieres a la cosa esta de Giddens? Sí. Porque es una especie de crisis. Se dice que estamos en una crisis de socialdemocracia, pero en realidad, según lo veo yo, es lo que decía Thatcher de que se puede ser socialdemócrata y privatizar hospitales. Más que una crisis de la socialdemocracia, lo veo como comparto lo que has dicho de que es una crisis de la doctrina económica. Entonces, si ahora mismo se corta, ¿qué doctrina, o sea, a título personal tuyo, crees que puede funcionar ahora o que se va a poner hacia adelante? Porque si se rompe la doctrina que está, entre comillas, no mi parecer, funcionando, ¿qué nos viene ahora? ¿Qué política económica nos viene? Detrás de la crisis, de la creciente desigualdad y de la crisis de paradigma, de la crisis económica de la internacional, la crisis de paradigma y de esto que has llamado y que se viene llamando crisis de la socialdemocracia, que de alguna manera, insisto, es también la manifestación del final, pero el deterioro de un determinado modelo social, pacto social y de estructura social. Hay una lucha, entre dos maneras de salir de esta y de encauzar esta situación. No creo tanto que sea un problema de redefinir el paradigma, sino de conflicto ideológico global, ¿no? Entre unas opciones y otras, y estamos perdiendo. Entonces, lo que dices es que ahora mismo la lucha es o perpetuar el sistema o... Es que la crisis ha dado lugar a situaciones verdaderamente grotescas. Ahora
nos cuesta verlo, pero hubo un momento en que todo se iba, perdonadme la expresión, todo se iba a la mierda. Y que la reacción no era un debate de ideas, era un sálvese quien pueda. Y la reacción de las élites económicas, hablo a nivel global, no hablo de... No, estoy hablando de la City en Londres, donde se crean todas estas ideas, modelos, productos financieros, era, bueno, cerramos el último que apague la luz y todo lo que me pueda llevar me lo llevo. El rescate bancario no hace falta que os lo recuerde a todos en qué consistió. Inyectamos un montón de dinero público, nosotros no teníamos deuda pública, inyectamos un montón de dinero público para salvar los bancos, probablemente algo de esto había que hacer, podemos discutir en qué medida y de qué manera, y saldamos toda la cuestión de las cajas con unas pensiones. A mí esta me cuesta pensarlas, unas pensiones que cuesta pensar y bueno, y a otra cosa, y a tapar agujeros como buena temporada. Hubo un momento de sálvese quien pueda y de rapina. Y no sé, no tengo respuesta a cómo vamos a salir de esta crisis. Yo creo que hay Nos iba a salir a... Sí, cómo podemos pensar económica, sociológica, políticamente esta crisis. No lo sé. Además creo que se manifiesta de distintas maneras en distintos lugares. Que